Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos el día de hoy, que estén teniendo feliz jueves, perdón, ya llegamos a la parte final de la semana. Entonces, pues bueno, hoy vamos a ver los últimos temitas de esta semana. Si ustedes recuerdan, durante la semana estuvimos viendo temas muy interesantes que ya nos hablan un poco de la esencia de la materia, ¿verdad? Estuvimos viendo el tema de qué es la economía de la educación, en donde estuvimos platicando acerca de el papel fundamental que juega la economía de la educación en todo lo que tiene que ver con la regulación de la producción, distribución y consumo de todos los bienes y servicios educativos, y de la misma manera del impacto que estos tienen dentro de la sociedad. También estuvimos platicando acerca de la doble función de la economía de la educación, que por un lado analizaba pues los beneficios económicos que traía consigo la educación, y por otro lado pues analizaba los costos de producción, distribución y consumo pues de los bienes y servicios educativos, como son pues las inversiones, los costos, la rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? También estuvimos hablando de la educación como producto. En ese tenor estuvimos platicando de cómo la educación para el Estado o para quienes la ejecutan es vista como un producto, porque a largo plazo pretenden que les traiga beneficios. Hablamos que en cuanto a fuente de riqueza, la educación es una fuente de riqueza interminable, y en cuanto a pues los factores de producción que se utilizan para su realización, pues sí son escasos, ¿no? Eso estuvimos platicando durante la semana, y hoy vamos a ver el último tema, que tiene que ver con los objetivos que tiene la economía de la educación. Como sabemos, toda disciplina y todo campo de conocimiento dentro de nuestro entorno sigue un conjunto de objetivos. Su existencia sigue un conjunto de metas que pretende alcanzar. Toda disciplina del conocimiento es así. La pedagogía, por ejemplo, pretende alcanzar ciertos fines, ciertas metas, ciertos objetivos como disciplina. El derecho, la criminología, la administración, la medicina, todas las disciplinas tienen ciertos fines que con su existencia pretenden cumplir. La economía de la educación no es la excepción, y también persigue ciertos objetivos con su ejecución y con su formulación. De esos objetivos vamos a estar hablando el día de hoy. Son varios objetivos. Yo solamente englobé todos los objetivos en 3 aspectos básicos que me parecieron interesantes, sobre todo para el área de pedagogía que ustedes llevan. Entonces, de esos vamos a estar platicando la clase del día de hoy. Vamos a empezar con el primer objetivo, ¿verdad?, de la economía de la educación. El primer objetivo responde al uso efectivo y eficiente de los recursos económicos. Repito, uso efectivo y eficiente de los recursos económicos. Bien. Para que se puedan producir bienes y servicios educativos es necesario pues invertir en ellos, ¿verdad? Y esta inversión pues muchas veces, o la mayoría de las veces, tiene que ver con aspectos económicos. Por ejemplo, si hablamos de la educación pública que ejecuta el Estado, propiamente nuestro país, México, pues para que esta educación pueda darse es necesario que el país invierta, ¿verdad?, en la educación pública. Esta inversión la hacen cada sexenio. Se determina cuánto del porcentaje del erario público o de los ingresos públicos se va a destinar a la educación, ¿no? Hay sexenios en los que se destina más, hay sexenios en los que se destina menos, pero depende totalmente del titular del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, de la Cámara de Congresos, del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores y Diputados. Eso lo vimos en legislación educativa, cómo se da un poquito este proceso de determinar cuánto se va a invertir en la educación pública. Bueno, México, por ejemplo, es uno de los países que más invierte en educación pública.
en educación pública. Sin embargo, en contraparte, es uno de los países con menos calidad educativa. ¿Por qué creen que se da este fenómeno? Porque el uso de los recursos económicos que se utiliza para establecer educación en México, pues no se usa de manera efectiva y eficiente, tal como lo dicta el objetivo de la economía de la educación. Por ende, chicos, este objetivo de la economía y la educación en nuestro país se incumple. El uso efectivo y eficiente de los recursos tiene que ver con que el monto de recursos económicos que se destinen para sufragar el servicio y los bienes educativos sean necesariamente y se apliquen necesariamente para eso, para gastos educativos. En México lo que sucede, por ejemplo, es que hay mucho desvío de gastos, podríamos decirlo así, y pues muchas veces los ingresos o los recursos que se supone son destinados para la educación no llegan a la educación y se van perdiendo entre todos los funcionarios públicos del servicio educativo, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar. Ya hablamos un poquito de qué es este objetivo, vamos a ir desarrollando cada una de sus directrices. En primer punto, el uso efectivo y eficiente de los recursos económicos tiene que ver con que se logre formar el capital humano más eficiente, ¿sale? Bueno, antes me gustaría determinar o establecer un poquito qué es el capital humano, así en términos generales. El capital humano, chicos, designa la calidad de las capacidades, cualidades y habilidades de mano de obra que tiene un trabajador o que tiene una persona que es activa dentro del ambiente laboral. Un capital humano es más eficiente cuando más habilidades, más formación y más capacidades tienen. Ejemplo, si ponemos a dos personas, ambas se dedican a la docencia, pero vemos que una solamente tiene licenciatura y la otra tiene licenciatura, maestría, doctorado. ¿Qué capital humano creen que ustedes que va a ser más eficiente en cuanto a formación? Obviamente el que tiene todos estos grados, ¿verdad? Entonces, así es como funciona el capital humano, ¿no? El capital humano es la calidad que nos ofrece una persona en su mano de obra en virtud de su formación, capacidades, habilidades, etcétera, etcétera. Bueno, entonces decíamos que el uso efectivo y eficiente de los recursos económicos que se destinan al ámbito educativo es necesario para formar capital humano más eficiente, es decir, para formar profesionales que sean eficientes, que estén bien formados, que nos ofrezcan una mano de obra de calidad. Les voy a decir que pasa mucho, ¿no? Ejemplo, nosotros como mexicanos no somos un país que innove, no somos un país de avances científicos. Generalmente los inventos, los avances científicos están en lugares como China, Japón, Estados Unidos, Rusia, que son potencias mundiales, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de esto es la vacuna contra el COVID, ¿no? La vacuna contra el COVID en México también se hicieron muchos estudios, sin embargo México no la pudo producir antes que los demás países. ¿Por qué? Porque nuestro capital humano pues no cuenta con tantas capacidades tal vez como las que cuentan allá. ¿Por qué? Por la formación. Tenemos muchas deficiencias en formación que forman capital humano que no es eficiente, es la realidad, que forman capital humano que nada más tienen el título porque no tienen idea y a la hora de trabajar no son personas eficientes en el trabajo que realizan. A mí me ha tocado mucho ver estas situaciones, ¿no? Que yo veo, por ejemplo, a jefes que no saben ni qué están haciendo, que hacen las cosas mal porque no son capital humano eficiente, porque tienen el puesto solamente por tráfico de influencias y su título porque pues han de saber cómo lo hicieron. Por ejemplo, yo tenía un compañerito en la universidad, voy a omitir su nombre porque es muy conocido dentro de la vida política. Entonces este compañerito llegó, yo creo, los 3 primeros semestres de la licenciatura. Mi licenciatura estaba formada por 10 semestres y los otros años nunca llegó. Yo nunca lo vi, jamás y nunca. Juré que había reprobado todas las materias. Oh sorpresa, el día de la graduación el chico estaba recibiendo su título por tesis, chicos. O sea, pues vayan a saber ustedes cómo le hizo, pero en este caso, ¿ustedes creen que se formó un capital humano eficiente?
La respuesta es que no, ¿verdad? Entonces, no solamente tiene que ver con el uso efectivo y eficiente de los recursos que se destinan al ámbito educativo, sino también con esa parte de ser leales, de no ser corruptos, ¿no? Bueno, el segundo punto, el uso efectivo y eficiente de los recursos económicos que se destinan a la educación deben de realizarse para obtener un óptimo avance y resultados en función de los aprendizajes y en función de los resultados. ¿Qué quiero decir con eso? Óptimo avance y resultados en función de los niveles de aprendizaje y académicos, por favor. Bueno, se debe de invertir o se debe de utilizar de manera eficiente los recursos económicos que se destinan a la educación para tener un avance, ¿verdad? Tanto en los resultados, tanto en el mejoramiento de la calidad de la educación, pero también en la calidad del aprendizaje, ¿verdad? Es decir, es muy importante invertir, por ejemplo, en capacitación de los docentes. ¿Por qué? Porque esto va a traer como resultado que haya calidad en los aprendizajes, que haya calidad académica. Si se está en una comunidad o en un país en donde los docentes pasan a ser segundo término, que son las personas que realmente forman la educación, pues realmente no vamos a avanzar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque para tener óptimo avance académico y de aprendizajes es necesaria la capacitación, y si los recursos no se destinan a donde es correcto, pues esto no va a ser posible. En tercera instancia, el uso efectivo y eficiente de los recursos económicos es necesario para que haya un equilibrio entre costos y eficiencia, lo que no pasa en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país la educación, sin miedo a equivocarme, les puedo decir que no es rentable. ¿Por qué? Porque se invierte mucho en educación, pero el beneficio que obtenemos en contraposición es muy poco, es mínimo de hecho. Aunque hayan muchas personas que tal vez ya son profesionales, la mayoría no son capital humano eficiente, no son buena mano de obra. Entonces, los costos eficiencia, hay un desequilibrio, ¿no? Los costos de la educación que se imparte en México son muy altos, pero en contrapunta pues están la eficiencia, que es muy baja. Entonces, como no hay una utilización buena de los recursos económicos, no hay una utilización eficiente de los recursos económicos destinados a la educación, pues simplemente no puede haber un equilibrio costos-eficiencia. Siempre va a estar desequilibrado. En México la educación le cuesta mucho al país, pero la eficiencia de la educación es mínima, es casi nada. La eficiencia de los recursos humanos que se forman dentro del ámbito educativo es nada. Entonces es importante, chicos, pues llevar a cabo esta situación de el uso efectivo y eficiente de los recursos económicos que se destinan a la educación, sobre todo en ustedes, chicos, que como licenciados en pedagogía pueden ocupar puestos administrativos, puestos de diseño de planes y programas de estudio, de diseño curricular, puestos como docentes. Entonces es necesario que a esta nueva ola, ¿verdad?, de profesionales les insertemos estos valores de usar eficientemente los recursos, porque si no lo hacemos, pues vamos a seguir en la misma realidad, ¿no? Vamos a seguir en la misma historia que tenemos hoy en día, en que la educación pues eficientemente es nula. No hay una educación eficiente en nuestro país porque no hay capacitación de docentes, no hay filtros adecuados para la asignación de plazas, hay puestos todavía por tráfico de influencias. Cuando le llegan los recursos a la mesa de padres de familia o a los directivos de las escuelas, pues se los van repartiendo desde que baja del ámbito federal al estatal, se los van repartiendo todos los escalafones. Se invierte una mínima parte de lo que debería de invertirse. Como docentes muchas veces no hay vocación, y cuando no hay vocación, chicos, hacemos el trabajo para que nos paguen, y eso es algo muy muy deplorable porque si hacemos nada más el trabajo para que nos paguen, no nos estamos dando cuenta de la influencia que tenemos en las nuevas generaciones, de la influencia que tenemos en la creación de una nueva sociedad, porque nosotros ya vamos para abajo. Bueno, yo me considero que ya voy para abajo ahora que tengo una hija, ¿no? Pero mi hija es el futuro. Entonces es necesario, o yo quiero que se tope con docentes que se preocupen por su formación, no solo intelectual, sino emocional, de valores, de disciplina, que sea una buena persona, que
que sea un capital humano que genere cambios en el país, que sea eficiente, que se preocupe por el bienestar de la sociedad, que se preocupe por ser un profesional con sentido humano, no solamente un profesional por un sueldo, porque entonces vamos a seguir en las mismas, chicos, no vamos a cambiar nunca la actualidad, la historia que tenemos hoy en día. Bueno, vamos a dejar esta primera parte. En el segundo video estaremos viendo ya los 2 objetivos que siguen. Recuerden que son 3, pero en cada uno pues yo estoy englobando varios para que los vayamos viendo de manera más fácil. Cuídense mucho, chicos.